del licenciado Alfaro. Con mucho gusto. Vamos a ver quiénes son los que están atentos a las descripciones, a las biografías de nuestros consultores. Vamos a ver. Voluntario, voluntaria. A ver, espero. Veo aquí también en el chat si hay algo con que podamos describir al licenciado. Si no, voy a empezar como en mis días de maestro a llamar los nombres individualmente para que me digan algo. A ver, díganme algo. ¿Cómo podemos presentar al licenciado Alfaro? Antes que yo dé la introducción normal. ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? O no me digan que no lo conocen, no es posible. Buenas tardes, Buenas tardes, Lick Pérez. tardes a todos. Bueno, yo creo que es el representante oficial del MINED, ¿verdad? Así que en las capacitaciones, por eso lo conozco yo. Y pues por todo el conocimiento que tiene en el manejo de todos los temas, todas las temáticas que aborda, las conoce muy bien y las explica de igual manera, ¿verdad? Súper bien. Muchas gracias, licenciado Samuel. Bueno, él dice que usted es el ministro, licenciado Alfaro, así que así lo vamos a tomar, el ministro de Educación para Edify El Salvador. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una persona más que me quiera decir algo del licenciado Alfaro? Y luego yo lo presento y lo dejo que nos maneje la sesión. ¿Alguien más? Vamos a ver. Aparte que es nuestro ministro oficial del MINED, ¿qué más podemos decir sobre él? Nadie, no puedo creerlo. Ah, bueno, licenciada Ana Patricia, gracias, muy conocedor de los temas que brinda. Eso sí, se los podemos decir, nada se lo viene a inventar. Y si usted platica en persona con él, le empieza a hablar en un idioma que uno tiene que ponerle mucha atención porque conoce muchísimo bien lo que está diciendo. Bueno, pues entonces, y siempre accesible. Muy bien, mírele que lo que piensan de usted. Y es totalmente cierto. La licenciada Irma domina bien los temas, es ameno y muy reservado en lo presencial. Licenciada Irmita, usted conozca lo mejor. Mentiras, pero sí es cierto, todo es muy cierto. Entonces yo les presento oficialmente a nuestro especialista en formación docente y consultor de finanzas y regulaciones del Ministerio de Educación y Tecnología, especialista en entornos virtuales, director también de un colegio, el Colegio Pentecostal, catedrático universitario, entre otras cosas que a veces no decimos de él, pero es muchísimo más. Licenciado Alfaro, bienvenido. Le he robado más de 10 minutos, discúlpeme, así Vamos que bien. son todos suyos. Gracias, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a la sesión entonces de este día. Eh, Vamos a ver lo que tenemos listo para ahora, ¿verdad? En la sesión anterior estuvimos hablando sobre la convivencia escolar y la importancia de ella, ¿verdad? Y cómo en las escuelas se vuelve una necesidad trabajar ese tema y ponerlo en práctica. Y la política que se nos ha sido divulgada sobre la convivencia escolar y la cultura de paz es solamente la base para la elaboración de los planes de convivencia, que yo insisto en eso. Nosotros manteníamos aquello que llamábamos manual de convivencia y ese manual era como que era un instructivo, al parecer, porque dice manual, pero en realidad parecía la lista de los castigos sádicos que aplicábamos, ¿verdad? Entonces, sabemos que de la lepina eso se vino corrigiendo un poco y ya con la ley Crecer Juntos, pues se tiene que cambiar, se tiene que mejorar y se tiene que olvidar de aquel montón de normas que poníamos a veces hasta injustas, ¿no? Los planes de convivencia toman un sentido diferente, porque ya cuando hablamos de un plan de convivencia, estamos hablando de una estrategia centrada en las necesidades de la institución y en los derechos de los niños y las niñas. Entonces, todo lo que tenemos como manuales de convivencia tendría que cambiarse a un plan de convivencia con la estructura que dicta la guía y con la base de la política nacional de convivencia y cultura de paz. Entonces, vamos a ver si damos inicio con el tema de este día.
igual pueden interrumpirme, pueden decirme, mire, no estoy de acuerdo con eso, o yo tengo esta experiencia, o quiero compartir sobre esto, y con gusto los escuchamos y también pues participamos ahí. Vamos a hablar ahora de la resolución pacífica de conflictos y la cultura de paz. Esa es la sesión 2. Los contenidos que vamos a hablar es sobre los ejes y estrategias para la resolución pacífica de conflictos, las actividades, líneas de acción y objetivos que tiene la política, los mecanismos para fomentar la paz en las escuelas o en los colegios, las actividades para la cultura de paz y la forma de evaluarlo. Vamos a entrar en un pequeño momento de reflexión y para eso traigo el versículo de San Mateo 5, versículo 9, que dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ser llamados hijos de Dios, verdad? Para eso hay que trabajar por la paz. Hablar de paz es un tema bastante amplio, bastante difícil, y al final yo llegué a la conclusión de decir, pero ¿a qué nos referimos con paz? Y estudiando la forma de responder esa pregunta, tuve que decidir que hay 3 o más tipos de paz a la que podemos hacer referencia: una paz negativa, una paz positiva y una paz que no es en sí misma paz, pero que podemos trabajar en cualquiera de ellas, ¿no? Si hablamos de ausencia de guerra y eso le llamamos paz, qué bueno, pero eso solamente es una paz transitoria o relativa. Mientras exista pobreza, mientras exista exclusión, mientras exista discriminación, no podemos hablar de paz. Hay varios términos que no podemos hablar de paz mientras esto no esté solventado. Y por eso hacía alusión a este versículo: bienaventurados los que trabajan por la paz, los que trabajan por el bien de los demás, los que trabajan por darles una mejor esperanza de vida a los niños y a las niñas, a los jóvenes, los que trabajan por hacer un futuro mejor para nuestro país, para nuestras comunidades, para nuestros colegios. Bienaventurados, porque van a ser llamados hijos de Dios. Cada acción que nosotros hacemos para cultivar un mejor futuro, para dar un futuro de esperanza, es un hombre, una mujer que está trabajando por la paz. Y los que trabajan por la paz van a ser llamados hijos de Dios. Oramos. Amado Dios, te damos gracias porque nos haces posible el entender y trabajar ese tema de la paz, por el llamado que nos haces a ser pacificadores en este mundo. Te pedimos que nos llenes de sabiduría, comprensión y paciencia. Ayúdanos a reconocer las oportunidades para sembrar armonía, a escuchar con empatía y a actuar con justicia, siempre guiados por tu amor y tu luz, que al aprender y aplicar estos principios podamos ser instrumentos de reconciliación en nuestros hogares, comunidades y en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, vamos a hacer una recapitulación de la política. Y la política, les decía en la sesión anterior, que tenía sus bases en las normativas y las leyes vigentes en el país, desde la Constitución de la República, la Ley General de Educación, la Ley Crecer Juntos, la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, la Ley de Contravencional para la Convivencia y Ciudadanía, entre otras políticas y leyes de la República, así como los acuerdos internacionales como la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración del Valor Superior del Niño y otras que la UNESCO mantiene en vigencia y que El Salvador es un país firmante. Entre ellas voy a mencionar algunas que son importantes que las tomemos en cuenta para el hecho de que en nuestras instituciones a veces se nos pregunta o se nos dice el por qué de algunas cosas que ponemos en el manual o en el plan, o cuando nos cuestionamos cómo involucrar a los padres de familia, ¿esto tiene un asidero legal? Pues sí lo tiene. Entonces, dentro de la normativa nacional encontramos algunas leyes y políticas que son necesarias citar. Por ejemplo, Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas. En el artículo 17 establece la creación de los programas para la educación y convivencia ciudadana. Y en el inciso segundo de este mismo artículo señala que el Ministerio de Educación deberá contribuir a la divulgación de la presente ley con el objetivo de dar a conocer los fines, principios y valores de la convivencia ciudadana. Luego cito la Ley General de Educación
esta ley, que la conocemos muy bien o deberíamos conocerla muy bien todos, en el artículo 2 establece los fines de la educación que son inherentes a la construcción de la convivencia escolar y en particular el contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana. Inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes y combatir todo espíritu de tolerancia y odio. También encontramos en la misma Ley General de Educación, en el artículo 90, todos los literales C, E, F, G, I y J, ahí ustedes lo van a leer luego despacito, pero ahí se establece un conjunto de derechos de las niñas y los niños y adolescentes que son inherentes a la construcción de la convivencia en el centro escolar. Sin embargo, complementario a esto, encontramos también en el artículo 89 un conjunto de deberes de los niños, las niñas y los adolescentes, entre ellos, y esto sí los escribí porque a veces ya no lo vamos a revisar, pero se los doy a conocer acá, que son deberes de los educandos, participar en las actividades de enseñanza y de formación que desarrolle la institución en la que está inscrito. ¿Por qué me gusta este literal del artículo 89? Porque cuando el padre de familia elige el colegio X o la escuela X para matricular, también recibe el reglamento de esa institución con sus valores y filosofía. Y por lo tanto, el niño, la niña y el padre de familia están obligados por ley, y así le llama la ley Crecer Juntos, sujetos obligados, ¿verdad? A cumplir con las actividades, a participar de manera activa en todas las actividades de formación y de enseñanza que desarrolle el centro educativo en el que está inscrito, lo dice la ley literalmente. No es que en otra escuela no era así, sí, pero allá, aquí sí es así, ¿verdad? Porque cada institución tiene su autonomía, tiene sus propias reglas, su propia filosofía. Entonces, siempre y cuando estas no riñan con la ley, los niños y las niñas están obligados a participar, porque así lo dice la ley. Y porque cuando matricularon, pues se le da a conocer cómo es la filosofía de la institución. Y eso los estoy como apoyando para que no se les olvide. Cualquier reclamito o algo, usted apóyese mucho en este artículo. El literal B dice cumplir con la reglamentación interna de la institución. Y vaya que aquí no estoy hablando del plan de convivencia. La ley se refiere exactamente al reglamento interno disciplinario, que es muy diferente al plan. Entonces, cumplir la reglamentación interna de su institución, así como otras disposiciones legítimas que emanen de sus autoridades. Pongámosle atención a esto. Dice cumplir con el reglamento interno de la institución, así como otras disposiciones legítimas, ¿ya? Que emanen de sus autoridades. No solo lo que dice el reglamento, sino las disposiciones que en el proceso la institución decide establecer. Pero, oiga bien, legítimas, es decir, que no riñan con la ley, que no vayan en contra de los valores y derechos de los niños y las niñas, ¿ya? Sino que apegado a la ley Crecer Juntos, hayan disposiciones diferentes a las que establece el reglamento y se quieran aplicar. Dice, pero no estaba en el reglamento, sí, pero la ley dice que también debe acomodarse o cumplir las normas o disposiciones que las autoridades dispongan, siempre y cuando éstas sean legítimas, ¿verdad? El literal se dice respetar y cuidar los bienes del centro escolar y cooperar en las actividades de mantenimiento preventivo y mejoramiento de los mismos. Y esto nos suele pasar, y yo no sé si a ustedes, pero a mí me pasa muchas veces de los niños, ¿y por qué yo tengo que hacer limpieza? ¿Y por qué yo tengo que reparar eso que está dañado? Bueno, si usted lo dañó, usted repara. Y si va a colaborar con el mantenimiento de la institución, sí, al menos el espacio donde usted está. Si hay un horario de limpieza, le toca hacer limpieza. Sí, pero eso es violencia de derechos. No, no, no es violar derechos. La ley dice que usted debe respetar, cuidar los bienes del centro escolar y cooperar en la actividad de mantenimiento. Ya es por ley. Y aparte de eso, nadie se afecta con que le diga limpie el espacio en el que usted va a estar, ¿verdad? Entonces, es más, ayuda a mejorar la cultura de los niños y las niñas, ayuda también a mejorar la disciplina, ayuda a mejorar a ser buenas personas, ¿no? Y el literal D dice mantener vivo el sentimiento de amor a la patria, el patrimonio moral, cívico, natural y cultural de la nación. Eso es deberes de los niños, las niñas y los jóvenes. En la institución donde está inscrito están obligados a cumplirlo como dice la ley. Artículo 89 de la Ley General de Educación. Me permito citar también de la Ley General de Educación el artículo 92. En el artículo 92, la Ley General de Educación dice que los padres y las madres de familia tienen responsabilidad en la formación del educando. Tendrán derecho a exigir la educación gratuita que prescribe la ley, es decir, cuando la imparte el Estado.
y a escoger la educación de sus hijos. Es decir, ellos deciden dónde lo van a poner, si en escuela pública o privada. Y si es privada, también deciden en cuál la van a poner. No es que la ley dice cuál deben usar y ya, ¿no? El papá decide. Para ello, el Ministerio de Educación procurará que los padres, madres y referentes de familia, los representantes de la comunidad y el personal docente interactúen positivamente en dicha formación. Es decir, el interactuar positivamente, es decir, que tengamos buena y sana convivencia, ¿verdad? El artículo 93 es otro de los artículos que me parece interesantísimo. Dice que los padres y las madres de familia deberán involucrarse responsablemente en la formación de sus hijos y en el reforzamiento de la labor de la escuela. No es la escuela que va a reforzar la labor del padre de familia, es el padre de familia reforzando la labor de la escuela, por ley, ¿no? Con el propósito de propiciar el desarrollo de los buenos hábitos y la disciplina, la autoestima, los valores, el sentido de pertenencia, la solidaridad, así como la personalidad en general. Estos artículos 89, 92 y 93 son un aliado nuestro. Bien importante que nosotros divulguemos, porque a veces los papás no conocen, porque nunca se han detenido a leer la ley, pues. Entonces es nuestra obligación divulgarlos y darlos a conocer. Nosotros en el manual de procedimientos y de convivencia que tenemos agregado en la introducción, en la presentación del manual, los artículos 89, 92 y 93 de la General de Educación, después el discurso de bienvenida y pues todo lo demás que compone el plan general, que ese se le da cada año a los padres de familia para que ellos conozcan la ley y que nos ayude también a nosotros pues a poder exigir ciertas cosas, ¿no? Y que ellos se sientan comprometidos a cumplir eso que la ley mandata, porque es una obligación del padre de familia no solo dejar al niño al colegio, sino también darle seguimiento y velar por su buen comportamiento y desarrollo en el ámbito educativo. Conocido eso, veamos los ejes y estrategias para resolución pacífica de los conflictos. No sé si hasta aquí con lo de la ley hay alguna pregunta o algo que quieran decirme. En el chat, licenciado, solo hay saludos para usted. Muchas gracias. Por el Ok, momento. entonces de acuerdo, pero si hubiese algo que me digan acerca de la ley o algún artículo que es importante y que se me olvidó citar, también es importante que lo compartamos, que si a veces no nos queda tiempo como de leer la ley completa, pero así con estos pincelazos que le vamos dando, vamos teniendo conocimiento de ella, ¿no? Entonces veamos qué es un conflicto, porque yo les decía en la sesión anterior, hablar de conflicto es bastante complicado, es conflictivo también, ¿no? Es conflictivo, porque a veces relacionamos problema y conflicto como un solo término y las dos son diferentes. Entonces hoy vamos a hablar del conflicto y la resolución pacífica de esto. Dice que el conflicto es una situación en la que dos o más personas tienen intereses distintos y eso es bien importante porque no es que tienen sobre un mismo interés la diferencia, sino que intereses distintos, valores y necesidades totalmente diferentes y por lo tanto no están de acuerdo en el modo de actuar y pensar de un individuo o de un grupo específico. Eso es un conflicto. Cuando hay dos intereses, claro, uno tiene un interés y el otro tiene otro interés y entonces no logran ponerse de acuerdo porque cada quien va a buscar su propio interés. A eso se le llama conflicto. Cuando hay sobre un mismo interés diferencias, a eso se le llama disputa. ¿Verdad? Porque están disputando un solo interés, el mismo interés, pero cada quien desde su punto de vista. Entonces ya eso no es conflicto, es otro término. Pero vamos a centrarnos en esto, donde ambos tienen intereses distintos, valores distintos, necesidades distintas. Y eso lo vamos a conocer como conflicto para efecto de la formación. Entonces, algunos elementos importantes dentro del conflicto son los actores. Y una forma de resolver un conflicto es conocer quiénes son los actores. El otro es el problema y el otro elemento es el proceso. Estos tres elementos son indispensables para poder resolver. Cuando nosotros queremos conciliar o mediar o ser árbitros pedagógicos dentro de un conflicto, sin conocer los actores no podemos, porque de repente se involucran personas que no son actores del problema o de la situación que está en conflicto, y los involucramos o los involucra alguien y nosotros ya no podemos hacer un arbitraje pedagógico adecuado, ni podemos hacer una mediación intencionada adecuada. Ya, entonces es necesario conocer exactamente quiénes son los actores del conflicto.
Estas son las personas que tienen los intereses, opiniones o necesidades opuestas y por eso ha generado el conflicto. Que después se integran otros, esos son personajes secundarios. Nos interesan los actores principales porque de ahí se debe resolver. Luego tenemos el problema. El problema es sobre aquello sobre lo que las personas involucradas tienen conflicto, es decir, sobre lo que ellas difieren. Si no conocemos el problema, tampoco podemos mediar o ser buenos árbitros, mucho menos ponerles una intención de que ellos puedan conciliar. Si a veces el conflicto empieza por un tema y termina involucrando tantos temas que no sabemos cuál es el problema real. Nosotros tenemos, antes de decidir opinar o mediar, buscar cuál es el problema real, porque primero hay que atacar el problema real y después los problemas secundarios que se hayan ido sumando. ¿Ya? Y por último tenemos el proceso. Como elemento, el proceso es la forma en que se desarrolla el conflicto, las dinámicas, relaciones entre los actores, las demandas y responsabilidades y las posibles consecuencias que puede tener el conflicto. Entonces, esta es como la parte más larga, ¿no? Cuando hablamos del proceso. ¿Cómo, en qué forma o de qué manera se va desarrollando el conflicto? ¿Cuál es la dinámica que lleva? ¿Cuántos se involucraron ya? Si está llegando a un punto de agresión o si es solamente en la etapa de conflicto. ¿Qué relación hay entre los actores? Si es que siempre han sido buenos amigos, si es que nunca se han llevado bien, si es que siempre buscan la forma de agredirse o faltarse respeto, entre otras. Tenemos que evaluar cuál es la demanda de cada uno, qué quiere para resolver el conflicto, qué responsabilidad tiene en el origen de ese conflicto y qué consecuencias va a traer si no lo frenamos o lo paramos ahora, ¿no? Una vez nosotros conocemos bien los tres elementos, ya no es fácil una mediación, ya es fácil buscar una solución pacífica. Bueno, en este caso sería un acuerdo, ¿verdad? Porque le decía, los conflictos se resuelven vía acuerdos. Ok. Entonces veamos cómo se origina el conflicto y por qué. El conflicto en sí mismo no es ni bueno ni es malo, simplemente es necesario. ¿Por qué es necesario? Bueno, el conflicto es inevitable, es una parte integral del proceso de cambio. Los psicólogos han llegado a decir que el conflicto es inherente a la convivencia de las personas. En todo espacio donde hay dos, tres o más sujetos conviviendo, va a haber conflicto necesariamente, necesariamente. El problema no está en que haya conflicto. El problema está en que el conflicto traslade o llegue al punto de quiebre. En el punto de quiebre, que sería el punto más alto, ahí ya podrían haber problemas y estos problemas terminar, no sé, en alguna tragedia, ¿ya? Los conflictos deben dimensionarse en todas sus áreas y hasta qué punto pueden llegar. Por eso es importante que los detectemos al inicio y los confrontemos. Bien, los conflictos entonces es así un enredo como lo que está viendo usted en la pantalla, ¿no? Porque están involucradas necesidades, posiciones y objetivos de los actores, está la conciencia del actor también, las percepciones que tiene y los intereses. Todos son motivos de conflicto y todos están conflictuados entre sí y enlazados unos con otros. Normalmente creemos que los intereses van por un lado y los objetivos por otro. Estos están amarrados directamente. La conciencia y los objetivos y posiciones de cada persona están amarrados. Las necesidades están amarradas a su conciencia, a sus intereses, a sus objetivos, a sus percepciones. Y todos ellos son parte del conflicto, ¿ya? Están involucrados directamente en el conflicto. Son parte del conflicto. Entonces no es fácil como decir aquí simplemente ellos estaban discutiendo ya, eso tiene un nombre y es evasión. ¿Verdad? Evadir el conflicto justificándolo de una manera y decir, ah, ya se va a resolver, ellos así son, siempre discuten, siempre hacen eso. No podemos hacerlo. Y ya vamos a ver por qué. El conflicto, desde su inicio, debe ser atendido, no puede ser evadido. Y tenemos que considerar todas estas cosas en cada uno de los actores, sus necesidades, sus intereses, sus percepciones, su conciencia, sus objetivos y posiciones que tiene, porque todos ellos generan conflicto. Y cuando más de uno entra en conflicto, las cosas aún son peores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias fundamentales para el manejo de los conflictos?
Podrán haber varias, desde el mundo de la psicología, usted va a hallar una cantidad enorme de formas de resolver los conflictos. Pero pedagógicamente y desde los colegios, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo o deberíamos hacerlo? Se entienden dos estrategias fundamentales, las estrategias asociativas y las disociativas. Cuando hablamos de estrategias asociativas, tenemos que considerar aquellas como la eliminación de interferencias en la comunicación, porque el principal causa del conflicto es la falta de comunicación o la comunicación no efectiva. Nosotros en las instituciones debemos buscar obligadamente generar la comunicación efectiva, la escucha activa, para que todos los demás agentes distractores o las interferencias que hay en la comunicación entre los sujetos que participan en los espacios de convivencia se vayan eliminando poco a poco, ¿no? La formación de consensos, es que a veces lo más difícil es aprender a buscar consensos y nuestra población de manera general no está educada para buscar consensos, porque todos buscamos que yo gano y tú pierdes. Y ahí lo hemos escuchado varios decir, no, ahí se aplica la ley del más vivo, ¿no? Entonces, nuestra cultura ha sido así, y nuestra población está educada así. Yo gano, tú pierdes. Y si yo pierdo, las cosas se van a poner feas. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en la formación de consensos. Otra estrategia es los compromisos mediante la mediación, valga la redundancia ahí. Es importante que cuando nosotros somos mediadores en un conflicto, busquemos siempre compromisos y el primero que buscamos es que esta conducta no se va a repetir, pero no se va a repetir por mutuo acuerdo, no porque se le esté imponiendo, porque cuando se impone tampoco es efectiva. Otra estrategia es el ganar-ganar, ¿ya? Donde ni uno de los actores ha perdido, sino ambos han ganado. Y hay que buscar cuál es el premio, cuál es lo que están ganando, ¿no? Sea esto totalmente como podríamos, abstracto, podríamos decirle, pero que ellos sientan que han ganado, pues, que aunque no sea algo concreto o algo tangible, pero que ambos salgan ganadores. La otra estrategia es la transformación de las posturas en necesidades, como decir, mire, eso usted lo está planteando de esa manera, pero realmente es lo que necesita o simplemente es un capricho. ¿Ya se ha preguntado eso usted? ¿Se ha cuestionado sobre eso, verdad? Es cambiar esa postura a una necesidad. Ahora bien, la siguiente es la delegación en árbitros. Los arbitrajes pedagógicos es cuando toca ver cómo desarrollan el conflicto ellos y hay una persona ahí como árbitro, decir, ok, punto a su favor. No, mira, ahí usted se equivocó. Ahí se metimos juicio. Es diferente a la mediación, ¿verdad? La mediación solo facilita la comunicación entre ambos. El arbitraje sí emite juicio, es decir, ya ve, usted se equivocó ahí. A ver, cuénteme, quiero seguir escuchando. Dice, ah, no, no, eso sí va por otro lado. Es como tomar un poquito de partida, ¿no? Eso se llaman arbitrajes pedagógicos. Nosotros tampoco le restamos importancia ni interrumpimos a cada rato, sino que simplemente vamos siendo el árbitro, ¿no? Adjudicando puntos. Usted, ese sí es un punto a su favor. Ya ve cómo usted fue el que se equivocó. Es llevar un poquito la mediación a un nivel mayor, donde sí tomo partido, ¿no? Luego tenemos la creación de dependencias mutuas, donde decir el conflicto, ambos tienen responsabilidad y por eso es importante que tomen acuerdos ambos y tomen decisiones ambos de cómo ponerle fin a esto, ¿no? Esa es por un lado la parte asociativa, una lista de estrategias que nos pueden servir y que son pues asociativas, pero tenemos la parte disociativa. Y la disociativa es donde hay una votación por mayoría. Vamos a ver quiénes dicen que él fue el que empezó y todos dicen yo lo vi y él fue. Y entonces, ya ve, la mayoría dice que usted fue. Y entonces aquí no hay para dónde, usted se equivocó. La otra es la no intervención. Ahí dejémoslos que resuelvan. Nosotros solo observemos a ver hasta dónde llegan. La no intervención. Otra forma disociativa es la separación de las partes, como decir, vaya, venga usted y hablamos nosotros y después vaya, salga, ahora entre usted y escuchamos al otro, ¿no? Es la separación de las partes, ¿no? La separación por competencias también, es que usted no tenía por qué estar ahí, es que usted qué estaba haciendo ahí, ya. Y la última es la amenaza de violencia, ya ven, así empiezan y terminan golpeándose. Pero ¿qué va a pasar si se van a golpear? Que la policía los va a venir a traer. Ya, esa es otra forma disociativa de resolver o de manejar el conflicto.
O decir, vaya, sigan en eso que ya vamos a llamar a sus papás y los vamos a decir. Otra es decir, ok, los vamos a poner abrazados ahí en el patio, en el sol, para que les dé pena. Son formas disociativas de resolver los conflictos. ¿Hasta acá hay comentarios o preguntas? Entonces, No, ¿cuáles licenciado, hasta son? ahorita no hay. Vamos bien. Ok. Entonces, ¿cuáles son las salidas que tenemos cuando tenemos un problema de conflicto, no? Así como estamos viendo, en el conflicto confluyen tantas circunstancias que deben ser atendidas, ¿verdad? Como un proceso multifactorial, porque hay varios factores que inciden, que influyen en el conflicto. Por lo tanto, debe ser tratado de manera igual. Y están presentes muchas condiciones que acompañan a todos y a todas las personas y que llevan implícito las posibilidades dinámicas en diversos sentidos dependiendo de las opciones que se tomen. ¿Cuántas opciones tenemos para resolver un conflicto? Bueno, cuatro principales. Una es la evitación. Evitamos el conflicto tanto como mediadores como actores. A veces el actor genera conflicto, pero luego lo evita y dice, ok, sabes que ya no quiero seguir con esto, que quede así, ¿no? Evitamos. También los mediadores a veces evitamos, decimos, ok, párele ahí porque después va a terminar mal, ya ahí que se acabe, ¿no? Es evitar. Ya vamos a ver con detalles cada uno. La siguiente es la dilatación. No le ponemos importancia ahorita, tal vez se les olvida y si no, pues después lo atendemos. Dilatar el problema. La siguiente es la confrontación. La confrontación es voy directamente y confronto a los actores para ver si terminamos el conflicto ahí. Y por último tenemos la negociación como salida también. Vaya, pongámonos de acuerdo, pues negociemos qué es lo que usted quiere y qué es lo que usted necesita. ¿Ya? Estas son como las cuatro salidas importantes que le damos al manejo de conflictos: evitación, dilatación, confrontación y negociación. Veamos cada una de ellas. La evitación se trata de evitar el conflicto, de que no suceda. Es reprimiendo las reacciones emocionales, como decir, vaya, así empiezan y después terminamos en problemas. Tranquilos, contrólense. Estamos evitando que las cosas lleguen un poquito más a complicarse, ¿verdad? Y esto, pues, aunque tiene valor, en algunos casos suele dejar una sensación personal de insatisfacción, como decir, si te salvaste es porque el maestro o la maestra intervino. Es que no estoy de acuerdo, pero como el maestro o maestra no me dejó hablar, y va creando esa situación de insatisfacción en la persona que puede terminar después en un problema emocional, ¿no? Un conflicto personal más delicado. Luego tenemos la dilación o dilatación. Estas son utilizadas para enfriar una situación. Cuando están saliéndose de contexto o de que se está haciéndose muy fuerte, podemos dilatarlo, ¿no? La dilatación o dilación es útil cuando la postergación del conflicto es deseable, como decir, no paremos esto acá, veamos mañana cómo resolvemos. Y mañana le seguimos dando largas y decimos, no, tal vez más adelantito lo vamos a resolver. ¿Por qué lo hacemos? Una, con el interés de que se les olvide a los actores y las cosas terminen ahí, y otra porque tal vez no tenemos cómo mediar. Entonces utilizamos la dilatación o dilación para poder alargar el problema o el conflicto como tal. Una tercera es la confrontación, y esto implica el enfrentamiento de los temas conflictivos o de las personas. La confrontación hay de dos tipos. La primera, que es la competencia, y la segunda, que es el compromiso. En la competencia lo que está implícito es, explícito es el ganar, perder. Uno gana, el otro pierde, porque es por competencia. Entonces, lo que va implicado ahí es el deseo de satisfacer las necesidades propias, sin importar lo que el otro piense o lo que el otro necesita. Entonces, el competidor que usa este punto normalmente es persuasivo, es coercitivo y por lo tanto va a buscar siempre ganar y que el otro pierda. Entonces, en el otra forma de confrontar es el compromiso, y este refleja el deseo de hallar una solución que parcialmente va a satisfacer las necesidades de ambos, pero la táctica que se utiliza va a tener un resultado mutuamente aceptable, pero no tiene nada que ver con ganar. Es realmente perder, perder. ¿Sí? Va, ni vos ni yo, pues. Y hagamos el compromiso que esto no vuelva a suceder. Entonces, esa técnica de ganar, perder en la competencia, de perder, perder en el compromiso, podemos reemplazarla por la negociación. La negociación busca satisfacer las necesidades de todas las personas involucradas en el conflicto. Con esta estrategia todos pueden ganar.
El negociador trabaja para que las necesidades de todos puedan ser reconocidas como importantes. Es decir, recuerda que el negociador solo busca entablar una comunicación efectiva en las dos partes o entre los actores. Ya no puede ser árbitro, no puede decirle, ya ve, usted lleva la de perder aquí, ni decir, es que usted fue el que actuó mal, sino que el negociador propone, da estrategias en las que puedan ellos llegar a un acuerdo mutuo, dando énfasis en el ganar-ganar. Es decir, que la negociación va a tener el potencial de generar las consecuencias más positivas para ambas partes y que el conflicto se pueda dar por terminado con la satisfacción de los actores en su totalidad. Es decir, ganar, ganar. Los dos ganamos, pues. Bueno, así los conflictos pueden encararse con dos posturas o posicionamientos básicos. Uno es la dominación y la otra es la asociación. Ya, cuando hablamos de dominación, es cuando un conflicto considerado por los participantes como una oportunidad, ya, está guiado por la voluntad de una de las partes. Entonces, en este los actores expresan esta intención y están orientados a una resolución de conflicto del tipo ganador-perdedor, así como lo veíamos acá en la competición. Ya, implica el deseo de satisfacer las necesidades propias sin importar las de la otra persona. Y eso es ganar-perder. Y a eso se le llama dominación. Yo soy el que domino. Yo soy el que tomo la decisión. Yo soy el que va a ganar. ¿Ya? Y la otra forma de encararlo es por la asociación. El conflicto se considera como oportunidad, un enfoque donde todos ganan por la misma asociación. Y aquí se le denomina la postura el win-win, ¿verdad? O el ganar-ganar. Estas son las dos formas en las que debemos encarar los conflictos. A veces no le ponemos atención a esto y buscamos la forma más rápida. Simplemente vemos las personas conflictuales, los dos actores, los separamos y le decimos, ¿cuál es su problema? Ya párele, ¿no? Si no van a haber consecuencias, van a llevar línea los dos, van a llevar castigo los dos, se les va a hablar a su papá, se le va a levantar un acta y usted sabe que la tercera es expulsión, manejan muchos colegios, ¿no? Esa es una forma incorrecta. Otra cosa importante, cuando nosotros somos mediadores y buscamos la parte de asociación o el ganar-ganar, debemos recordar que como mediadores o como árbitros pedagógicos, sí podemos facilitar la comunicación, porque normalmente los actores dentro del conflicto mm, tienden a padecer algunas circunstancias o algunas emociones de tipo bloqueadoras o de bloqueos, ¿no? Como que el que si no grita no puede expresar lo que está pasando y el otro que no puede hablar simplemente se queda callado. Entonces nosotros debemos de empezar a sacar las palabras y una forma es practicar nosotros la escucha activa para que ellos puedan facilitárseles el expresar lo que está pasando. Cuando nosotros somos mediadores y empezamos a cuestionar, ¿y por qué lo hizo? ¿Y por qué actúa de esa manera? Mire, usted no sabe que no debe portarse así. Entonces lo que estamos haciendo es aumentando las ganas de seguir en el conflicto, ¿ya? Pero cuando nosotros decimos, a ver, yo estoy interesado en saber qué pasa acá, ¿quién me va a contar? Ya, y cuando escucha, perfecto, está bien, ok, qué interesante. ¿Y cómo podemos salir de esta situación? ¿Qué propone usted que hagamos? Y uno empieza a guiar la conversación sin cuestionar directamente el problema, ¿ya? Esa es la estrategia de resolver el conflicto por el lado de asociación. Ahora, ¿por qué debemos tener mucho cuidado a la hora que los conflictos se dan y no ser esa parte evasiva que nosotros hacemos? Como decir, yo controlo la disciplina, solo con volverlos a ver, ellos ya se comportan, pero eso es dejar el conflicto postergado, ¿verdad? Según Carl y Steve Albert, algunas de las situaciones se presentan por la presencia de ciertos hábitos, que son unas actitudes como la necesidad de agradar. Hay personas que generan conflictos solo por el hecho de que buscan a ser agradables con los demás, con los compañeros o con los maestros. Imagínense los niños que empiezan una disputa simplemente porque hay uno que es muy cercano al maestro y entonces siempre le está recordando, maestro, va a revisar la tarea. Y los demás empiezan a decirle sapo o empiezan a decirle otras cosas, ¿no?
El niño lo hizo por el ánimo de agradar, como para que le dijeran qué niño más responsable, pero ahí se empezó a generar un conflicto, porque los demás a lo mejor no habían hecho la tarea y empieza a generarse un problema, ¿ya? Pero el maestro o el mediador debe ser muy inteligente de cómo abordar ese tipo de cosas, porque puede beneficiar una parte y dañar la otra, o puede no beneficiar a ninguna con la decisión o la acción que tome. Por eso es de tener como que mucho cuidado, ¿no? Otra de las cosas a considerar es la necesidad de manipular, denigrar o despreciar. Hay niños que disfrutan mucho ese tema de la denigración, disfrutan mucho el tema de manipular tanto al maestro como a los compañeros, o el de comportarse de manera así con desprecio, ya sea a una actividad o a una persona. Otra razón por la que se dan también es por la necesidad de ganar siempre. Las personas que son muy competitivas buscan ganar siempre y cuando no se les da, empiezan a generar un conflicto. Otro tema es la tendencia de creerse más listo que los demás. Tal vez no sea competitivo, tal vez no sea la necesidad de ganar siempre, sino que simplemente soy más listo que todos, pues. Y entonces, como soy el más listo, a mí es que se me tiene que escuchar, yo soy el que tengo la razón. Y como es el más listo, siempre lo va a decir, y no puedes hacer ni siquiera esa simple suma. Y siempre están pendientes de lo que los otros hacen para hacerlos ver como en desventaja. Otro tema es la tendencia a sentirse víctima de las situaciones. Esto también genera conflicto cuando el niño se siente víctima de lo que está pasando. Y tal vez no le está afectando en nada, pero él como acostumbra a sentirse víctima de cada situación, que si el sol salió le afecta, que si no salió también le afecta. Entonces, es otra situación por la que se puede generar conflicto. Otra razón es el miedo a ser engañados. Ya, sabía que eso también genera conflicto. El hecho de ser engañados, de tener miedo a ser engañados. De hecho, nos pasa a todos los adultos, ¿verdad? Tenemos como la incertidumbre o el miedo de decir, híjole, y si esto no funciona y si sale mal, y entramos en un conflicto interno y a veces lo externalizamos también, hacemos un conflicto externo por el miedo nada más a fracasar o a ser engañados, ¿no? El siguiente es la vergüenza y el temor de los propios intereses. Es decir, esto es lo que quiero, pero si no funciona, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a ver mal? Si no lo hago bien, ¿qué va a pasar? Si no logro mis objetivos, es como decir el niño que quería sacarse 10 en una prueba y me interesa era tener 10 y al final obtuvo un 7 y va a tener vergüenza de eso porque no logró su objetivo, porque no alcanzó sus intereses. Otra razón es el temor de la confrontación. Si digo, si hago y alguien me confronta, ¿cómo resuelvo, no? Esta es una de las más importantes, la necesidad de ser aceptados y aprobados. Fíjese que yo estudiando el tema encontraba que cuando se estudiaba el tema del suicidio, por qué la gente se suicida, se evaluaron muchas razones por las que una persona podía atentar contra su propia vida. Y la conclusión que la principal causa se llegó a decir que era por la no pertenencia, al no sentirse parte de. Era la razón por la que estaba en primer lugar la tasa de suicidios. Ya. Durkheim fue el que hizo el estudio, Emily Durkheim. Y Emily Durkheim decía, hay varias causas, ¿no? Pero la principal es la integración, el no sentirse parte de. Y es que los seres humanos naturalmente tenemos la necesidad de ser aceptados y aprobados por otros, ¿verdad? Y cuando no lo logramos, cuando nos sentimos en desventaja, normalmente tenemos o tendemos a deprimirnos. Y según Emily Durkheim, esa es la principal razón por la que el ser humano se suicidado, a pesar de otras razones más fuertes que nosotros podríamos haber considerado. Pero en su estudio descubre que es la principal causa, la integración, el no sentirse parte de, el no sentirse aceptados o aprobados por alguien o por algunos, ¿no? Entonces, este tema es bien delicado cuando nosotros no hacemos que los niños se sientan integrados, se sientan parte, o lo hagamos sentir como no aceptados para ciertas actividades, o no aprobamos su forma de ser, de convivir, su forma de compartir. O sea, claro, no todo se puede aprobar, me van a decir ustedes, ¿verdad? Claro que no, pero para eso se orienta, se orienta.
no se descalifica. Y por último tenemos las dificultades para aceptar diferencia y diversidad. Creo que eso hasta a los adultos nos cuesta, ya no se diga a los niños, ¿no? Aceptar que no todos somos igualitos, somos semejantes, y ese es un término que debemos enseñar a todos los niños, es que todos somos semejantes. Pero cuando decimos que aquí todos somos iguales, ¿no? Y todo el mundo va a decir, "Bueno, pero yo no soy ni moreno siquiera y todos son morenos". O va a decir, aquí todos son blancos y yo soy prieto, ¿cómo es que soy igual? Hay muchas formas de que el niño lo puede interpretar y lo puede ver. Y no es correcto decirle aquí todos somos iguales, porque no somos iguales, somos semejantes. Tenemos las mismas oportunidades, sí, tenemos igualdad de derechos, tenemos otro tipo de igualdades, pero no somos iguales. En esencia somos semejantes. Entonces hay que enseñarle esos términos también al niño. Mira, aquí todos somos semejantes. Entonces hay que practicar el amor con sus semejantes, hay que practicar la buena convivencia con sus semejantes, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera va a ser más fácil que ellos acepten diferencias y diversidad. Porque decirle, mira, el niño fulanito es diferente en su forma de ser con usted. Sí, pero te digo que somos iguales. No, dije somos semejantes. Por lo tanto, pueden diferir en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas. ¿Ya? Pueden diferir. ¿Por qué? Porque somos semejantes nada más. Bien. No sé si hasta aquí se va comprendiendo, porque estamos terminando de hablar de conflictos. Si alguien quiere decir algo o preguntar, puede hacerlo. Solamente tenemos un comentario de la licenciada Patricia del Carmen que dice, en muchas ocasiones los estudiantes no son escuchados en casa, entonces de una u otra ocasión tratan de llamar la atención en el colegio y en muchas ocasiones crear conflictos, dice. Sí, le decía, entre las necesidades que estamos planteando acá, y una de esas es el sentirse aceptados o aprobados. Si en la casa nadie me escucha, puede ser que ni me aceptan. Si en la casa no tengo la atención que necesito, la voy a buscar en el colegio. Y si ahí no se le da, el daño se va haciendo más grande y por lo tanto va a generar conflictos. Alguien levantó la mano, ¿verdad? Adelante. Adelante, licenciado Ulises. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo quería comentar, bueno, sucedió una situación con un compañero, de todo lo que usted está exponiendo, pues el compañero algunas cosas quiso hacer en una situación de conflicto, pero resulta es que quisiera que usted nos pudiera ayudar a motivarnos en el sentido de que él ya había resuelto una situación y el alumno aprovechó cuando llegó la directora y le dijo, mire, el profe nos acaba de regañar. Entonces, lastimosamente la directora entra y asume todo, investiga todo cómo fue de la situación y en total, pues que el maestro quedó avergonzado porque en delante de los alumnos le votó todo lo que él había llegado a arreglos con los alumnos. Entonces, tanto fue así que al final el, los alumnos pues le hicieron una bulla ahí al compañero, ¿verdad? Y él ya no quería regresar al colegio porque se sintió como botado todo lo que él había luchado por manejar un conflicto que había entre un alumno y una niña y un niño, ¿verdad? Ya era de un octavo grado. Entonces, ¿qué podemos hacer en un momento que nos llegara a pasar eso, licenciado? Ay, está bien complicado porque imagínense que ahí es bueno, ahí sale de la parte del conflicto. Cuando se trata con temas de autoridad, primero debe de buscarse la negociación entre los adultos fuera de la vista de los actores del conflicto. Si el conflicto era entre alumno y maestro, la intervención del director estuvo de más. Si el conflicto era de interés del director, el maestro debió tomar acuerdos con el director primero y después trasladarlo a los alumnos. El problema es que a veces a nosotros se nos generan los problemas o los conflictos de manera grande porque no seguimos el proceso adecuado. Nosotros por eso le decía al principio, vamos a recordarlo, debemos identificar los elementos del conflicto, actores,
que es lo primero, ¿no? ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son los que están involucrados? Después vamos a investigar cuál es el problema que está generando el conflicto. Porque si no lo tenemos claro, tampoco vamos a poder apoyar, tampoco vamos a poder resolver, ¿no? Y después vamos a ver cuál es la dinámica que está llevando, el proceso que eso está siguiendo, ¿no? Para poder darle salida. Si identificamos bien los actores, buscamos la manera de no involucrar más actores. Y cuando los hemos identificado, tratamos de no excluir a ninguno de los actores del proceso. Entiendo que en el momento que el maestro abordó la situación, la parte administrativa no estaba presente, ¿verdad? Y por eso el maestro tuvo que mediar. Entonces, la falta ahí está de parte del director, pero el maestro era pedido delante de los alumnos en la que él fue maltratado o humillado en este caso, hubiera pedido a la parte administrativa que respetara el acuerdo que él ya tenía y que buscaran discutirlo ellos y después trasladar una nueva solución a las otras partes, ¿no? Que en este caso eran los alumnos, porque no se puede simplemente desautorizar al maestro, porque en el momento que la situación sucede, si no estaba la directora, ella no era actora del proceso, no podía intervenir de esa manera. Entonces, como decirle, ok, está bien, usted ha tomado otra decisión, respete ahorita el acuerdo que hemos tomado y discutámoslo nosotros. Y luego le trasladamos a ellos una nueva versión que ya sea de acuerdo mutuo. Ya es una forma, ¿no? Pero si no hablamos y simplemente nos dejamos llevar en este tipo de situaciones, va a pasar lo que dice, el maestro pues ya no va a querer volver a intervenir y ahí va a dejar que las cosas vayan haciéndose grandes. Tal vez el momento era de haberlo corregido de esa manera, como decir, no, respéteme el acuerdo que ya teníamos y discutámoslo nosotros. Ya. No sé si con eso respondo. Sí, licenciado, le agradezco mucho porque sí, el compañero se retiró del colegio, él se fue, y le Por agradezco el, por porque, el mismo problema. punto, correcto, ver los actores, muy bien. Ok. Es lamentable, ¿no? Porque la verdad que cuando una situación de estas pasa, imagínense que el docente se ha llevado el daño emocional, ¿ya? La otra parte, que eran los alumnos, se quedó con la sensación de haber ganado. Pero el problema queda generado que cuando quieran volver a tomar una solución a un problema similar, van a repetir el mismo error que se dio en esta ocasión, porque los alumnos saben que ese es el proceso, ¿no? Que esa es la forma. Mal por la institución porque no va a lograr generar en un momento el clima sano que se necesita, ¿verdad? Y cuando los acuerdos son no de acuerdo a las normativas, pues entonces sí hay que desarmarlos, pero hay forma también. Ya no se hace humillando al que proponió el acuerdo, sino que hay que llamarlo, negociarlo y trasladar el siguiente acuerdo a los demás actores. No se hace de esa manera y yo creo que en esto debemos de tener cuidado y ser éticos, porque ahí estuvo una falta de ética, ¿no? Llegar y desarmar un acuerdo que ya estaba hecho. A menos que el acuerdo riñera con la ley, pues se había que desarmarlo, pero no de esa manera, sino que en privado, porque se debe hacer así. Ya como la misma Biblia dice, cuando veas que tu hermano ha cometido una falta, llámalo en privado y hazle saber. Ya si no te escucha, entonces sí, llama a dos testigos contigo y hazle saber del error. Con eso tu hermano te va a haber escuchado. Pero si aún así no te escucha, dice la palabra, entonces exponlo en público. Si aún así no hace caso, el que va a quedar mal es él. Vea, es un proceso que ya la Biblia nos lo da. No sé por qué nos perdemos y hasta en la Biblia encontramos la forma correcta de resolver. No es solamente, ok, ahorita lo hago y lo humillo en público. No, hay un proceso a seguir. Ya, primero voy con el que está fallando y decirle, miren, esto está fallando usted. Hay que corregirlo de esta manera, se puede hacer, ¿no? Si no entiende, entonces se buscan testigos y se van involucrando otros actores, como dice la Biblia, ¿no? Que es una forma también de resolver los conflictos. Hasta ahí respondo, si no, usted me dice si hay todavía alguna duda. Todo perfecto, licenciado. A la orden. ¿Hay alguien más? Estamos bien. Tenemos aquí algunos comentarios, licenciado. Si gusta, ¿Sí? se los voy leyendo.
por favor. Dice la licenciada Ana Patricia, excelentes planteamientos, dice. La licenciada Brenda Pineda nos dice, los niños con más conflictos son niños y niñas con desorden emocional en sus hogares, o son niños que no viven con sus padres, sino con los abuelitos, dice. Luego tenemos la licenciada Silvia Arias, dice, hoy estamos en otra generación de padres y madres de familia. A ellos los golpean y lo ven como una gracia de sus niños y niñas, dice, y no les gusta que les pongan queja de sus hijos, dice. Sí, y enfrentamos estas dos situaciones, ¿no? La primera, el problema emocional. Nuestra generación de niños es ahora dañados emocionalmente porque están expuestos a contenidos que no intencionadamente los dañan de forma emocional, porque están expuestos a situaciones donde papá y mamá deben trabajar y ellos deben quedarse a cargo de una persona particular o un familiar adicional, entonces que no van a velar por su desarrollo emocional como debe ser. Pero esas son realidades en las que nosotros poco podemos hacer, más que todo manejarlas de manera adecuada en la institución. Y la otra situación es como los papás actuales o modernos, ¿no? Que no les gusta que se vaya a repetir o esperan no repetir lo que pasaron ellos. Como decir, fui un hijo maltratado, yo no quiero proteger a mi hijo de que eso no vaya a pasar. Son papás que buscan tener una calidad de hijo y esa calidad se mide por el que menos queja recibo, ¿no? Entonces, cuando me ponen queja, yo no quiero escuchar eso porque yo creo en mi hijo perfecto. O al menos no quiero que lo hagan porque van a saber los demás que pusieron queja del niño y yo no quiero que se haga una imagen de que tengo un hijo conflictivo porque mi hijo debe ser perfecto. Entonces, hay varias razones por las que los papás actuales van a actuar de esa manera. Pero como nosotros no podemos modificar esa conducta en el padre de familia, solo nos queda sugerir y tratar de que en el colegio la actuación sea diferente. Buscar el modelaje y tratar de encarrilar a los niños de la forma que el colegio lo establece como filosofía. Son dos retos bien grandes, muy grandes, pero tampoco son inalcanzables, ¿no? Sí, sí podemos lograrlo. Hablemos entonces de la cultura de paz. Hablar de la cultura de paz no solamente es hablar de la ausencia de conflictos, sino también el proceso dinámico y participativo que promueve el diálogo y la solución de los conflictos con un espíritu de entendimiento y cooperación mutuo. No necesariamente cuando no hay conflictos podemos decir que estamos en paz, no necesariamente. Pero también desde la cultura de paz se ven los conflictos como una oportunidad, como una forma de avanzar, como una forma de implementar un nuevo sistema, de implementar una nueva práctica de convivencia, de poder enseñar a convivir. Para que podamos instaurar una cultura de paz, debemos buscar crear en nuestros salones una aula pacífica. El aula pacífica debe estar formada por las prácticas de la cooperación, de la comunicación, de la tolerancia, de la expresión emocional positiva y de la resolución de conflictos. Estos 5 elementos son una práctica cotidiana que debe hacerse para lograr una aula pacífica y desde ahí sembrar los cimientos de la cultura de paz. La cooperación va más allá de el ayudar a los demás, es trabajar juntos, es confiar, es ayudar, es compartir entre sí. Y quizás el término más retador ahí es la confianza, porque cuando nosotros hablamos de cooperación o de trabajo cooperativo, creemos que solo el hecho que trabajen juntos o de unir dos o tres o cuatro para que trabajen, ya estamos cumpliendo con la cooperación. La cooperación va más allá de eso y empieza por la confianza que debe haber entre los miembros que están en el aula, tanto docente-discente como también entre discentes, ¿verdad? Que haya confianza, que haya esa necesidad de ayudar y de compartir con el otro. Entonces, trabajar para tener un aula pacífica es empezar con la cooperación como base. Para que haya cooperación, debemos generar confianza entre unos con otros. Luego está la comunicación y la comunicación va más allá de lo que hacemos cotidianamente. La comunicación empieza por observar cuidadosamente
comunicarse con precisión y escuchar de manera sensible. Nosotros este término lo conocemos como escucha efectiva, ¿verdad? De manera que yo no interrumpo cuando el otro habla, de manera que cuando yo pregunto espero una respuesta y no me respondo solo. Escuchar de manera activa, pero también escuchar de manera sensible, es decir, ya escuché y a partir de lo que escuché voy a tomar acciones. No solo me voy a quedar escuchando que el niño tiene problemas, que el niño hoy se vino sin desayunar, sino que de qué manera yo voy a tratar de generar un cambio. Escuchar de manera sensible es que cuando escuchamos tomemos parte de lo que escuchamos y podamos tratar de generar un cambio. Luego es la tolerancia. La tolerancia, como todos sabemos, es el respeto. Al apreciar las diferencias de las personas, es entender los prejuicios y cómo funcionan. Fíjese bien, esta última parte es importante. Tolerar no es solamente eh, así como respetar y apreciar a todos con sus diferencias y ya estuvo, ¿no? Sino entender que los prejuicios no son malos y que esos prejuicios no son simplemente calificativos, sino que tienen una función y que debemos de desbaratarlos de alguna manera y utilizarlos como oportunidad de cambio, ¿ya? Que aprender a tolerar es entender que esos prejuicios podemos modificarlos y crear una oportunidad de cambio. Luego tenemos la expresión emocional positiva. Y en esta parte, la expresión emocional positiva es expresar los sentimientos. En el aula a veces no se da espacio para expresar sentimientos. Y especialmente el enojo. Siempre buscamos nosotros de coartar y decir, ok, ya estuvo bien, contrólese. Eso es malo. Debemos de dejar que se expresen los sentimientos de enojo, de frustración, pero que sea de maneras no agresivas. Como decir, vaya, ok, si deja de gritarle, vamos a escuchar de mejor manera, ¿no? Trate usted de decirme lo que tiene que decirme, pero sin gritarme. Yo lo escucho. Que sienta que realmente estoy interesado. Y de esa manera vamos a lograr en el niño y la niña el autocontrol. Claro, para eso tenemos que lograrlo nosotros primero, ¿no? El poder autocontrolarnos y después vamos a propiciarlo con ellos. Y por último, de lo que ya hemos hablado, la resolución de conflictos, generar en los niños también las habilidades para responder creativamente ante los conflictos en el contexto de una comunidad que brinda apoyo y afecto. El brindar afecto de manera respetuosa entre los niños, entre los docentes y discentes también, se hace de las habilidades de responder creativamente al conflicto, como decir, ok, ya, tranquilo y tocar el hombro, ya, tranquilo, tranquilo. Es una manera afectuosa de hacerlo sin faltar el respeto, ¿no? Generar esa confianza que hemos hablado en la cooperación nos va a llevar a facilitar este momento, ¿no? Cuando enfrentamos los conflictos lo hacemos de manera creativa. Pero eso no solo debe hacerlo de parte del maestro, también el alumno debe practicarlo y hacerlo efectivamente. Y de esa manera vamos a lograr una aula pacífica y empezar a instaurar una cultura de paz en el colegio, que es lo ideal, lo que todos queremos, ¿no? ¿Cuáles son las concepciones de paz que tenemos? Y a esto pongámosle un poquito de atención porque a veces la estamos viviendo de esta manera, ¿no? Una paz negativa, una paz positiva y una paz neutra. Estas son como el resumen de todas las concepciones que hay de paz. Hablamos de una paz negativa cuando simplemente consideramos paz la ausencia de guerra, la oposición a la violencia directa, las relaciones sin violencia, cuando tomamos esos criterios para decir que vivimos en paz, esa es una paz negativa, porque también yo lo decía al inicio, es relativamente se le puede llamar paz, porque es una paz relativa a la guerra, es una paz relativa a la violencia directa y es una paz relativa a vivir sin violencia, ¿no? Pero no se le puede llamar paz en su totalidad. La paz positiva es aquella en la que hay equidad en las interacciones sociales. Equidad, no igualdad, ¿verdad? Equidad en las interacciones sociales. También se le llama paz positiva cuando se trabaja contra la violencia estructural. Recuerde que la violencia hay de tres tipos, ¿verdad? La violencia directa, la indirecta y la estructural. Y luego tenemos la resistencia sin armas, o sea, los métodos y técnicas pacíficas, donde buscamos de manera de resolver de manera efectiva y creativa los conflictos. A eso le llamamos paz positiva. Y una tercera que sería la paz neutra.
En la paz neutra es donde la igualdad de derechos para todos y todas y ahí se acabó. ¿Ya? Aquí todos tenemos los mismos derechos y punto. Y para mí ya estuvo bien. Eso se le llama paz neutra, porque no solamente garantizar los derechos es paz. Tenemos oposición a la violencia cultural y hasta ahí, para eso le vamos a llamar paz. O también la filosofía, antropología y pedagogía para la paz. A eso se le llama paz neutra, porque no toma partida en otros problemas o en otras condiciones, sino que se basa en eso nada más. En que hay una pedagogía para la paz, aunque haya una oposición a la violencia cultural y que se garanticen los derechos para todas y todos. Ya, hasta ahí. Pero decía también, mientras haya pobreza, no podemos hablar de paz. Mientras hayan desigualdades de género, desigualdades económicas, desigualdad de oportunidades, de cualquier tipo de oportunidades. No podemos hablar de paz. Entonces, a pesar de que están estas tres concepciones que son como las más conocidas en el mundo, y hay más, muchas más, pero aún tenemos el reto de hablar de una paz sólida, de una paz verdadera, de una paz real, que es la que nosotros buscamos, ¿no? Instaurar una cultura de paz conservadora. La cultura de paz conservadora es aquella donde se garantiza que todos vivimos en una calma completa, en una tranquilidad completa, con ausencia de guerra, con equidad en interacciones sociales, con igualdad de derechos para todos. Y conservamos aquellos valores que nos hicieron desarrollarnos y crecer como personas, como sociedad, las que nos llevaron a decir somos una civilización, ¿ya? La que nos sacó de aquello que éramos considerados como los unos seres intolerantes y llegar a un punto de donde no solo importo yo, sino también importa el otro. Esa es una concepción de paz conservadora y es lo que nosotros buscamos impulsar, lo que la política también para una convivencia escolar y cultura de paz busca impulsar, llegar a un punto de paz conservadora que sería lo ideal que empecemos a trabajar e instaurar en nuestros centros educativos. ¿Qué es lo que nos afecta o lo que nos impide a veces lograr llegar al punto de empezar a formar esa cultura de paz conservadora? Primero, los estereotipos que están llenos de eso, ¿no? Estamos llenos de creencias. Las creencias que nos vienen pasando de tradición de generación en generación o las creencias que adoptamos de otras culturas a través de los medios de comunicación masivo y las redes sociales. O de los papás que descuidan a los niños y entonces es otro el que les instruye, otro es el que les orienta, es otro quien les impone sus propias creencias, incluso de culturas ajenas a las nuestras. Y todo ese estereotipado o cúmulo de creencias perjudican el desarrollo de la paz conservadora, porque van creando un tipo de oposición a la verdadera cultura de paz. Otro punto son los prejuicios, y a veces nosotros mismos como educadores estamos llenos de prejuicios y tenemos actitudes así de rechazo, de etiquetar, de marginar, de discriminar tanto por que llega tarde, por irresponsable, porque no me cae bien y porque es malcriado. Y otro montón de cosas que nosotros inventamos y tomamos actitudes de rechazo, ¿no? Y somos así bastante excluyentes. Si nosotros como maestros tenemos esos prejuicios, imagínense los alumnos. Entonces, todo esto son impedimentos para una cultura de paz verdadera, una cultura de paz conservadora. Otro punto es la discriminación. Y la discriminación tiene que ver con los comportamientos que nosotros tenemos o que nosotros potenciamos, consciente o inconscientemente. Y por último están las prácticas discriminatorias en todos los ámbitos, institucionales como informales, porque también hay ámbitos en que son institucionales, llámese iglesia, llámese escuela, y otra institución. Y también están los ámbitos informales, que son la comunidad, las reuniones de amigos, entre otras, ¿verdad? Que nosotros mismos conocemos. Bueno, este es un verso tomado de la Constitución de la UNESCO que dice, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erguirse
los baluartes de la paz. Vea bien, vea qué interesante. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erguirse los baluartes de la paz. Me encantó porque ahí tenemos nosotros la oportunidad de que nuestros niños, de que nuestras niñas, de que nuestros jóvenes puedan crecer con nuevas ideas, con nuevos conocimientos, con nuevos comportamientos y con nuevas creencias. Que se les pueda instaurar en la mente la paz como una cultura conservadora. Porque desde ahí, desde pequeñitos, si nosotros vamos modelándoles, enseñándoles y hablándoles todos los días de una cultura de paz, vamos a lograr sembrar en ellos la semillita que se va a erguir como baluarte de paz. Me encanta la frase, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres que deben erguirse los baluartes de la paz. Y eso se va a lograr con el modelaje, y eso se va a lograr con la incorporación de estas 4 dimensiones: el respeto a la vida, la dignidad de la persona, la comprensión y el rechazo a la violencia. 4 componentes que debemos trabajar desde el aula. Respeto a la vida, con valores, actitudes y comportamientos de nuestros niños. Cada vez que veamos un antivalor, es decir, podría cambiar esa práctica por un valor. Ya vemos que el niño tiene acciones injustas. Mira, la justicia es mejor. La justicia va a dar mejores frutos. Vemos que el niño es desconsiderado y hablamos del valor que va a sustituir esa acción que el niño está haciendo, ¿no? Las actitudes que ellos tienen, recuerda que las actitudes son moldeables, por lo tanto podemos hablar de nuevas actitudes que puedan ir cambiando las actitudes que ellos están mostrando. Nosotros no podemos cambiar la conducta del niño, de la niña de un día para otro, pero sí podemos cambiar sus actitudes y que él pueda reconstruir su conducta. Luego, los comportamientos que el niño tiene, ¿no? Siempre que vayan enfocados al respeto a la vida, a la dignidad de la persona por el hecho de ser persona. Es decir, garantizar siempre los derechos humanos de todas y todos. Y no simplemente que porque son mis derechos voy a pisotear a otro, ¿no? Sino que como dignidad de toda persona humana tiene, yo debo garantizar mis derechos y los del otro a la par, de manera equitativa. La comprensión tanto en grupos como de personas individuales y los pueblos. Que decir que en los pueblos hay problemas, hay conflictos, hay dificultades, hay guerras, hay violencia y hay todo lo demás malo que podamos ver y conocer. Es normal, pero tenemos que comprender que eso tuvo un origen y si ese origen logra ser destruido, vamos a poder modificar y tener una historia diferente. Pero para eso hay que empezar a cultivar la paz. El rechazo a la violencia es indispensable en todas sus formas, principalmente cuando hay violencia en la democracia, en la libertad, en la justicia, en la solidaridad, en la cooperación, en la pluralidad y la tolerancia. Porque creo que lo que más nos afecta a nosotros es que no rechazamos la violencia, no la practicamos, pero tampoco la rechazamos. A veces hasta la justificamos diciendo se lo buscó. O a decirle, vaya, después no me vaya a estar poniendo queja, ¿verdad? Eso es justificar la violencia y la violencia no debe justificarse en ninguna de sus formas. Debemos tener un rechazo total a la violencia física, emocional, psicológica y de todo tipo de violencia. Un rechazo total, que las instituciones nuestras sean un espacio libre de violencia y de un rechazo total a todas sus formas. ¿Qué vamos a lograr con eso? Vamos a instaurar una educación para una cultura de paz. Una cultura de paz que va a tener todos estos componentes: valores, disidencia, manejo de conflictos, práctica del cuidado y la ternura, encuentro, intercambio de valores, de conocimientos y de comportamientos. Vamos a ir contra el silencio también, el no callar, el que cada cosa que pasa mal, no solo ver y quedarme callado, veo y actúo también, tomo parte y digo, mira, eso es violencia o mira, eso no está bien. No callarnos, ir contra el silencio en todas las cosas, en todas las áreas de la vida, ¿no? Las individualidades, estar siempre contra la pobreza, es algo que duele. Mira, ven unas estadísticas mundiales y dicen el mundo, el 70% de la población vive con 1,90 al día. Y usted empieza a hacer cuenta de lo que usted gasta al día y dice, ¿cómo hay gente que vive con 1,90?
Quizás uno de nuestros alumnos es parte de esa estadística. Quizás nosotros mismos somos parte de esa estadística y no nos hemos dado cuenta. El 70% de la población mundial vive con 1,90 al día. Entonces, mientras haya esas estadísticas en el mundo, no podemos hablar de paz. Vamos a lograr la cultura de paz cuando se tome en cuenta la autonomía, la movilización, la responsabilidad, la comprensión y estar contra el conformismo, que es lo que más afecta a nuestros niños y niñas hoy en día. Con que estemos vivos suficiente, con que tengamos al colegio suficiente, no conformarnos, hay que ver más allá, hay que ver el horizonte y querer ir más allá de él. Para poder lograr una educación de donde de verdad se vive una cultura de paz, es necesario ver, entender y vivir en el mundo. Pero en el mundo real, no en el mundo de TikTok, no en el mundo de YouTube, no en el mundo de las redes sociales, ¿no? Vivir en el mundo real, no en el mundo de la telenovela. Hay que ver, hay que entender y vivir en el mundo. Y esa es la frase que quiero que se lleve este día, ¿no? Ver, entender y vivir en el mundo, porque de esa manera vamos a ser empáticos, porque de esa manera vamos a tener autonomía, vamos a poder manejar bien los conflictos, vamos a practicar valores y vamos a poner en práctica el cuido, el autocuido y la ternura hacia los demás, que creo que es uno de los retos más grandes que tenemos. Hasta acá hay preguntas, comentarios. ¿O estamos bien? ¿Todo se entiende? ¿O alguien quiere algo que agregar? Bueno, la licenciada Mayra tiene, levantó ahí la manita. Adelante, licenciada. Gracias. Quizás solo compartir algo, licenciado, para que se animen también los demás a compartir. Cuando yo estaba orientando cuarto grado, habían niños en un colegio cristiano y eran los niños que más he visto pelear en la vida, ¿verdad? Peleaban por todo, por nada y por si acaso. Pero fíjese que justo me llegó un artículo sobre la cultura de paz y mencionaba muchísimo lo que usted está hablando. Y como para recordar mucho aquí a todos los que son líderes escolares, que el docente es el que modela muchísimo justo este modelo de diálogo, porque recuerdo que me costó muchísimo implementar con ellos el diálogo, o sea, con niños, ¿verdad? A pesar de lo que usted decía, de los estereotipos que a veces incorrectamente le ponemos a cada estudiante, una etiqueta, etcétera. Entonces, primero me tuve que despojar yo de esas etiquetas y luego estar como inculcando esa cultura de vamos a ver qué pasó, o sea, investigar qué pasó primero, cuál es la situación y no creerle solo al estudiante que parece el más inocente, ¿verdad? La cuestión es que después de un meses de implementar eso, me gusta y eso es como los niños realmente son bastante moldeables. Depende el adulto que los guíe, porque después de 3, 4 meses, cuando había algún conflicto en el recreo o dentro del salón de clases, decían los niños, vamos a dialogar con Miss Mayra, los dos. Y llegaban los dos en parejitas, sí, a platicar y uno tiene que tener la labor de sentarse y platicar con ellos. Y un tip que a mí me dieron es que todos estuviéramos como sentados a la misma altura, digamos, o sea, no el docente de pie para que no esté como esa figura de autoridad de que yo soy la que va a solucionar y ustedes son los chiquititos, sino que nos sentábamos los tres y para darle seriedad al asunto, como todos en el escritorio, ¿verdad? Pero después de meses, ellos sí lograron comprender que los problemas o los conflictos se dialogan y que había un adulto que sí estaba dispuesto como a escucharlos y no solo el regaño o que vamos de un solo al anecdotario o que voy a poner queja a la coordinación, etcétera, pero sí es de un trabajo y de estarles mostrando a ellos. Bueno, ahí tenemos oportunidad porque diariamente hay conflictos. Entonces sí se abrió mucho y la cosa es que sí funciona todo lo que usted está mencionando, pero y comienza con cambiar quizás un poquito en la forma en la que el docente piensa y aquí tenemos varios directivos y que el directivo también. Y cuando se salía como de mis manos, y ya involucraba un padre de familia, qué, qué importante es que el director o el coordinador también le dé espacio al docente de escuchar qué pasa, no lo que sucedió como con el docente, con el licenciado Rafael, que realmente no fue de un solo que lo desautorizó, pero en mi caso sí, me escuchaban a mí, no me daban totalmente de un solo la razón, pero sí escuchaban qué pasaba.
y ya Excelente. había una figura mediadora entre el padre, el niño y el docente, ¿verdad? Pero sí requiere muchísimo que los líderes escolares sepan cómo manejar esta situación y que nosotros a los niños les enseñemos también. Solo me Excelente, parece. sí. Eso es importante porque damos una experiencia de vida y que nos confirman que esto sí es posible, ¿no? Crear una cultura de paz es posible siempre y cuando nosotros tomemos el compromiso de iniciarlo. Y se inicia con lo que decía, ¿no? El diálogo. Es que es ahí, ¿no? Empezar a escuchar efectivamente y garantizarle al niño que hay alguien que sí lo escucha, como bien lo decía. Entonces, el reto está que todos empecemos a resolver conflictos de manera pacífica, que así es lo mejor. Gracias, licenciada, por su participación. No sé si hay algún comentario adicional. Sí, justamente. Dice la licenciada Brenda Pineda, dice, tuve una experiencia con un grupo de estudiantes donde había mucho sobrenombre, discriminación, pero logré mejorar esa parte con dinámicas, pláticas, actividades de unos 5 minutos y llegar a la reflexión de ser un grupo unido. Dice. Se siente satisfecho lograr cambiar esas actitudes en los niños, las cuales algunos las llevan de casa, dice. La licenciada Yossi dice, qué lindo lo que le está contando Miss Mayrita, muchas gracias, dice. La licenciada Brenda Lisset dice, agradeciendo la explicación que nos está compartiendo, hay mucha teoría de la que nos está compartiendo, que en muchas ocasiones a mí me ha pasado aplicado a la realidad como docente. Y es excelente saber más acerca de las maneras correctas de actuar ante un conflicto que se nos presente. Excelente, sí, esas son cosas que nosotros no podemos dejar a un lado y que a veces entre tanto trabajo y tanta cosa que tenemos se nos escapa, ¿no? Pero cada vez que la recordamos en espacios como este nos ayuda a saber que tenemos ese compromiso pendiente, ¿no? Y vamos a irlo mejorando primero Dios. Bien, vamos entonces a hablar de lo que les había prometido, de cómo elaborar un proyectito que me ayude a cultivar la paz en mi colegio y que aparte de eso pueda tener un recurso para hacer la premiación y que se vuelva una cultura dentro de la institución. Vamos a ver este que se diseñó para el Colegio Pentecostal, que se llama un plan de premiación Sembrando Paz en mi colegio. Tiene su propio objetivo, claro, ustedes van a poner el de ustedes, ¿no? Fomentar una cultura de paz, respeto y convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad educativa. Los objetivos específicos eran reducir los conflictos interpersonales, promover la empatía y la solidaridad, fortalecer los lazos de amistad y colaboración, fomentar el respeto por la diversidad y crear un ambiente escolar más positivo y seguro. Este tema de diversidad se refiere a que todas las personas somos diferentes en cuanto a acciones, pensamientos, creencias y no se refiere a diversidad sexual. Lo digo por aquello de que es un tema que no debemos abordar y no lo vayamos a confundir, ¿no? Luego tenemos como siguiente parte del plan los criterios de evaluación. ¿Qué criterios vamos a evaluar dentro de la cultura de paz y a la que vamos a tomar en cuenta para poder hacer el proyecto de premiación? Actos de cortesía como el saludar, agradecer, pedir las cosas por favor. Esos son actos de cortesía que van a ir sumando puntos para poder premiar al final del periodo o el tiempo que hayamos establecido. La resolución pacífica de conflictos es cuando se ha utilizado el diálogo y la mediación para resolver, y esto de parte de un estudiante. Si el estudiante sirvió como mediador consciente o inconscientemente de un proceso de conflicto, de solución de conflicto o de problemas. Las ayudas mutuas, cuando vemos a nuestros niños colaborar con sus compañeros y apoyar o ofrecer ayuda, incluso cuando no ha sido solicitada, sino que simplemente él vio que era necesario y apoyó, ayudó, ¿no? Respetar el respeto de las diferencias cuando se valora a las personas por sus opiniones diferentes y sus culturas diferentes. La participación en actividades de promoción de la paz como voluntariado, proyectos solidarios, entre otros que sean organizados por la institución. Y vienen los tipos de premios que se pueden dar. El reconocimiento público, que puede ser como un diploma de embajador de la paz, ¿no? La mención en el boletín escolar, si es que lo manejamos, o en el periódico o mural, la presentación en un acto escolar donde llamemos al niño y decir, este es el embajador de la paz porque ha hecho más prácticas según los criterios de evaluación. Las experiencias especiales, que puede ser como llevarlos a un centro de paz o alguna organización social, como por ser el embajador de la paz del colegio, ¿no?
talleres de resolución de conflictos que pueden ser organizados por la misma institución o por organizaciones aliadas, y la participación en proyectos comunitarios. El siguiente componente del plan son los materiales educativos que se le pueden dar como reconocimiento, como libros sobre la paz y convivencia, los juegos de mesa cooperativos para que sigan practicando esa parte del cooperativismo, y los materiales para realizar actividades creativas relacionadas con la paz. Luego vienen los privilegios que van a tener los niños al hacer esa parte, ¿no? Como ser representantes de la clase en el consejo estudiantil, organizar actividades recreativas para los compañeros, ayudar a los profesores en tareas específicas. Luego tenemos que establecer cuáles son las frecuencias de premiación, es decir, cada cuánto vamos a premiar. Si va a ser mensual, ponemos los reconocimientos en los actos de cortesía y ayuda mutua. Eso en la primera etapa. Podemos poner trimestral la premiación de los proyectos de promoción de paz, y podemos poner al año la entrega de diplomas y reconocimientos especiales en una ceremonia. Como decir, en el acto de graduación entregamos diplomas y reconocimientos especiales. Pero como para hay que darle incentivos y seguimiento, por eso se propone que mensualmente se esté dando reconocimiento a los actos de cortesía y ayuda mutua. Aquellos alumnos que todos los días saludan, que todos los días piden las cosas por favor, a esos son actos de cortesía que vamos a ir reconociendo mensual, y tal vez no necesita un gasto de ser un diploma o algo, sino la mención honorífica, pasarlo al frente y decir, este niño es el ganador en el proyecto de actos de cortesía. Es el que más actos de cortesía ha practicado en este mes. Y por eso se le reconoce como el mejor en actos de cortesía, y démosle un aplauso y le invitamos a los demás a imitarlo o a superarlo, ¿ves? Que sea un poquito competitivo, ¿no? Y el reconocimiento trimestral ya son para proyectos que ellos hagan, como decir, hay un niño que hacía dibujitos para promover la paz y los regalaba a sus compañeros, dibujitos que él mismo hacía. Ese es un proyecto de promoción de paz. Aunque parezca sencillo, tiene mucho en la intención del niño. Por lo tanto, debe ser reconocido y premiado trimestralmente, como decir, que aquellos que hicieron algún proyecto, ya sea que agregaron frases todos los meses o todas las semanas en el periódico mural sobre la paz, se le da un reconocimiento trimestral por esa labor. Y al año, pues aquellos que hacen como proyectos más grandes, donde se vivencia un poquito más lo de la cultura de paz. Una vez tenemos establecido eso en el plan, vemos la mecánica de participación, cómo es que los niños van a participar y cómo van a ser evaluados. Primero, la autoevaluación. El alumno mismo reflexiona sobre sus acciones y se autoevalúa. Como hablábamos hace unos meses en el módulo, que la autoevaluación tiene un sentido y una forma de aplicarse, no simplemente yo me pongo 10, pues sí, pero ¿con qué? ¿Con base a qué criterios? Yo le doy los criterios con los que el niño se va a autoevaluar, y él va a decir, con este cumplo, con este a media, con este no cumplo. ¿Ya? Entonces hacemos que en la mecánica de participación el alumno se autoevalúe primero. Después tenemos las nominaciones, donde nosotros lo conocemos en el ámbito educativo como coevaluación, ¿verdad? Pero esas serían nominaciones, donde los compañeros y profesores podrán denominar a los estudiantes, aquellos que consideren más destacados. Y estos son los nominados al Premio de la Paz. Y ya dan los nombres y por qué los están nominando. Ya. Y por último tenemos los proyectos grupales, y esto se evalúa la participación y el compromiso de los estudiantes en los proyectos de clase que están relacionados con la paz. Como decir que todos los días se hablaba acerca de los acuerdos de paz, de la promoción de la paz en el mundo, leyendo quizás los documentos de la ONU, de la UNESCO, y ese es un proyecto grupal donde había 2 o 3 niños que se encargaban de promoverlo y de divulgarlo, ¿no? Y a eso también nominamos los grupos para el Premio de la Paz. Luego tenemos la divulgación, como el plan que ya está elaborado se debe divulgar, no solamente lo conoce el director o los maestros, ¿verdad? Sino que se divulga, que lo conozca toda la comunidad educativa. La divulgación se hace en las carteleras, ahí se colocan los carteles en lugares visibles con mensajes positivos y ejemplos de conductas pacíficas. Los boletines informativos también, donde se van a incluir las noticias sobre actividades de promoción de la paz de los estudiantes premiados, las redes sociales, que ahora todos los colegios usamos redes sociales y también nuestros niños. Ahí se utilizarán las redes del colegio para difundir los logros de los estudiantes. Y luego están las asambleas. Ahí cuando nosotros organizamos las asambleas de padres de familia, también podemos hablar sobre la importancia de la paz y la convivencia, pasar a estos niños que son como los destacados, a que ellos den también
sus puntos de vista, sus aportaciones a la cultura de paz y a la convivencia escolar. Aparte de eso, debemos agregar la evaluación. Y la evaluación son encuestas que se realizan periódicamente a los estudiantes, a los profesores y padres de familia para conocer su percepción sobre el clima escolar y también cómo el plan está siendo efectivo o no. Luego tenemos los indicadores cuantitativos. En este se analizan los datos sobre los conflictos, la asistencia y la participación en actividades de todos los niños y niñas. Estos indicadores cuantitativos serán analizados para hacer un plan de mejora e ir alimentando el plan de convivencia, de convivencia escolar y cultura de paz. Y luego tenemos la observación directa, ¿verdad? Donde los maestros observan el comportamiento de los estudiantes en el aula y en los recreos, porque el niño se comporta de manera diferente en el aula como en el receso. En el aula puede ser muy tranquilo, muy quieto, muy colaborador, pero fuera de esta se transforma totalmente y es agresivo y juega para empujar, para dar un par de pataditas y todo lo demás, ¿no? Entonces la observación directa como medio de evaluación también. Una vez tenemos esto, establecemos el sistema de puntos, es decir, asignar valores a cada criterio. Por ejemplo, los actos de cortesía valen un punto por cada acto observado. El niño llegó y no saludó, pues no gana el punto. Llegó, dijo buenos días, gana un punto. Por cada acto de cortesía ayudó a otro, fue amable, pidió por favor, va sumando puntos. La resolución pacífica de conflictos, aquel niño que se involucra como mediador en los conflictos del aula o del colegio, suma 5 puntos por cada conflicto resuelto de manera pacífica. Claro, no por haberlo mediado, por haberlo resuelto de manera pacífica, porque a veces el mediador termina siendo parte y es el que primero da los golpes, ¿no? Entonces, como que tener cuidado con eso. Y el niño resuelve el problema de manera pacífica, gana 5 puntos. Luego, las ayudas mutuas, la colaboración, la cooperación con sus compañeros, sus iguales y los maestros, suma 3 puntos por cada ayuda significativa que haga. El respeto por las diferencias, 2 puntos por cada demostración de respeto o tolerancia. Y la participación en las actividades son 10 puntos por cada actividad realizada. Al sumar todos estos puntajes, se van ubicando los niños en los niveles. Cada nivel va a tener un reconocimiento diferente. Por ejemplo, el nivel 1, que establece de los 10 a los 20 puntos, tendría un reconocimiento verbal, una pequeña insignia que puede hacerse impresa incluso, ¿verdad? De los 21 a los 40 puntos, se le puede dar un diploma de amigo de la paz, que es un pequeño premio material, no lleva mucho gasto, la institución fácilmente puede imprimir el diplomita y entregárselo como amigo de la paz. Luego en el nivel 3, que sería de 41 a 60 puntos acumulados, se da una experiencia especial de participación en un evento, como llevarlo como embajador de la paz a la asamblea de padres de familia o en el otro evento en que la institución vaya a participar, tomar en cuenta como primero a este niño, ¿no? Y de los 61 puntos o más, se le da el reconocimiento especial, que sería el premio mayor como embajador de la paz, ya sea del grado o del colegio. Y de esa manera nosotros ya tenemos el plan elaborado y solo creamos un banco de premios, como por ejemplo materiales educativos, libros que hablen sobre la paz, cuentos infantiles, juegos de mesa cooperativos, materiales de arte que nosotros podemos poner y comprar. Hay materiales bien baratos, pero con mucho valor significativo, pinturas, marcadores, papel, entre otros, y lo podemos hasta exhibir. Es decir, estos son los premios para los que participen en la cultura de paz de este mes, ¿ya? Tenemos lo de los privilegios, que puede ser coordinadores de ciclo, ayudantes del profesor, o sea, al que asiste al maestro, como decir, el maestro tiene que salir de emergencia y decirle, ok, usted se queda a cargo, ¿verdad? De ver que todo esté bien en el grado, aunque se vaya a tardar 1 minuto, 2 minutos, no importa, pero que él se sienta que es parte, que es el que ayuda al maestro, ¿no? Tener tiempo libre adicional, como decir, ahora usted va a tener 10 minutos extra por ser de los mejores dentro de cultura de paz, ¿no? Y ese tiempo puede utilizarlo para hacer algún material o algo que usted quiera aportar a su proyecto de paz. También organizar un juego en el recreo, como decir, vaya, el niño que es el que se está premiando, ¿no? El que tiene el reconocimiento de cultura de paz, va a organizar un juego en el que esperamos que todos participen y se involucren para que él se sienta también motivado a seguir haciendo esa función. Luego tenemos los reconocimientos especiales, que serían los diplomas de embajador de la paz,
fotos que se pueden poner en el periódico escolar donde diga aquí está el líder o embajador de la paz y la presentación que se hace en la asamblea de padres, ¿no? Y por último tenemos las experiencias especiales que mencionaba al inicio, como la visita al teatro, que vamos a hacer una visita al teatro y pedimos el permiso al papá para llevarlo, al museo, al parque o talleres de arte, que a veces pueden existir talleres de arte y podemos llevar al niño si le gusta el arte, que sea parte de eso, o algunas clases especiales que el colegio puede decir, como por ejemplo ahorita los eh, temas de liderazgo de John Maxwell, si tenemos grupos muy grandes y decimos vamos a elegir a los 5 que participan en La Paz para que tomen el curso de liderazgo, no sé, algún tipo de clases especiales, ¿no? Que se sienta motivado el niño. Eso sería como el banco de premios que estaríamos dando y con eso estaría concluyendo el plan de premios. Y ese es un proyectito sencillo que puede respaldar cualquier tipo de cuestionamiento que haya sobre las prácticas que se puedan hacer en cuanto a cultura de paz. No sé si se comprende o si hay dudas sobre el modelo del proyecto. Si se comprende o hay alguna sugerencia. O Hasta estamos el bien, momento no tenemos comentarios, licenciado. ¿ok? Recuérdense que cuando nosotros establecemos algún tipo de eh, plan extracurricular debe estar respaldado por un proyecto. No simplemente vamos a echar a andar un proyecto extracurricular sin tener el respaldo del por qué, el cómo y con qué objetivos se está haciendo. Entonces, siempre que nosotros hacemos un proyecto, llámese de premiación, de reconocimiento o de participación, debe estar respaldado por un proyecto. Si no hay preguntas, comentarios o dudas, sería todo de mi parte. Aquí tenemos solamente unos comentarios del licenciado ¿Sí? Samuel Pérez. Dice, excelente propuesta, licenciado. Gracias por compartirlo. La licenciada Elga Portillo pregunta, ¿esto se puede aplicar en todos los niveles? Pregunta. Sí, lo que podría cambiarse es el banco de premios, tal vez que para niños más pequeños no aplicara, podría modificarse, pero la estructura como tal del proyecto se sugiere que sea para niños pequeños y grandes. Ok, gracias. Y luego la licenciada Brenda Licet nos dice, se comprende el modelo del proyecto, licenciado, gracias por compartirlo. Y también la licenciada Yossi nos dice, muchas gracias, licenciado, por compartir el proyecto interesante. Con gusto. Si no hay preguntas de mi parte, sería todo por ahora. Ok, perfecto. Gracias, licenciado. Gracias por siempre darnos tan excelentes ponencias. Yo sé que a cada uno de los que estamos aquí presentes es un privilegio poder escuchar de tanto conocimiento, ¿no? De tanta sabiduría que Dios le ha podido brindar y también de parte de Edify le queremos agradecer por todo ese año que nos ha brindado todo ese conocimiento continuo, todas esas ponencias excelentes, todo ese tiempo invertido en los diplomados, en las capacitaciones. Sabemos que los colegios este año se han podido nutrir muchísimo de todas estas leyes, pero sabemos que no vamos a acabar todavía y esperamos pues tenerlo con nosotros también en el 2025, ¿verdad? Para Amén. poder seguir trabajando con los colegios privados de El Salvador. Así que por la ponencia de hoy le agradecemos también muchísimo por tanto conocimiento y aquí están ya los comentarios de muchas gracias, licenciado, muchas gracias por ampliar nuestros conocimientos y todos están muy agradecidos Con gusto. por eso, ¿verdad? Así que gracias, licenciado. Bueno, se acabó, ¿no? Se Sí. acabó un año de capacitaciones más, un año en donde hemos podido aprender muchísimo en los diferentes pilares de Edify para poder brindarles a ustedes como colegios privados. Queremos agradecerles también, porque sin ustedes, pues nosotros tampoco estaríamos aquí, ¿verdad? Así que muchas gracias a cada uno por poner su tiempo, por poner su esfuerzo, por poner sus energías, su amor también hacia cada uno de los chicos y chicas que están a su cargo. Sabemos que es un trabajo complicado muchas veces, requiere de mucha paciencia, pero ustedes están ahí
al frente, ¿verdad? Dándolo todo. Así que nosotros también queremos ser ese respaldo que ustedes tengan. Así que les queríamos agradecer muchísimo por eso. Les doy solamente unos anuncios rapidito. Voy a cambiarlo acá. Y ya aquí les tengo los anuncios. Tenemos la página de Instagram donde ustedes pueden ver los diferentes tipos de eventos presenciales que de vez en cuando con Edify El Salvador solemos tener. Hay algunos diplomados también que se suelen impartir de manera presencial. Entonces ahí en el Instagram ustedes van a poder verlo. Y también en el canal de YouTube ustedes van a tener todas las capacitaciones. Justamente de hecho acabo de subir las que me faltaban. Ya tienen, si no me equivoco, gamificación, la sesión 2. Tienen también el módulo 1 de esta sesión también. Tienen también la salud emocional desde una perspectiva bíblica y tienen uno más, si no me equivoco. Ya solo me faltaría poder subirles esta sesión del día de hoy para que estemos completos con el contenido del año, ¿verdad? Igualmente, ustedes pueden solicitarnos las grabaciones y aquí el licenciado Marlon, la licenciada Mayra y su servidor, estamos ahí pendientes de poder brindarles todo, ¿verdad? Esos son lo más. Ya no hay trainings para el resto del año, así que van a descansar, pueden agarrar energías, porque en enero regresamos otra vez con todas las energías, con todos los entrenamientos, con nuevo contenido y siempre pues tratando de brindarles siempre todo lo mejor, de verdad. Y bueno, con esto yo les digo también feliz Navidad y feliz Año Nuevo también a ustedes que forman parte de la red de Edify. Dice, nos mandarán lo de esta capacitación, y Kevin. Todo el contenido que les vaya a brindar el licenciado Pedro, que igual para la grabación, la van a tener en el canal de YouTube, licenciada Clave. Así que ahí lo van a tener y si no, solo nos lo solicitan y nosotros ya está. Como les decía, esperamos de verdad que puedan disfrutar mucho con sus seres queridos, que puedan apreciar este tiempo que van a tener también para estar cerca de todas esas personas que forman parte de nuestra vida. También denles un mensajito de feliz Navidad a sus estudiantes que han formado parte del año también. Y primero Dios, que el año 2025 sea un año próspero también para Edify y para todos los colegios de la red de El Salvador de los colegios privados, ¿verdad? Así que yo voy a tratar la manera. Edify El Salvador sale de vacaciones el día de hoy. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, siempre nos lo hagan saber. Nosotras a veces ahí pecamos un poquito de estar siempre pendientes del contenido de nuestros correos, ¿verdad? No nos deshacemos de eso, pero vamos a ir respondiendo tal vez un poquito más lento como de costumbre. De mi parte, creo que yo ya, si tienen alguna pregunta de algún diploma de todo el año, me lo pueden preguntar. Yo terminé ya de mandar todos los diplomas al día de hoy y revisé caso por caso de todos los que me escribieron. Si todavía me falta alguno, solo me lo dicen y yo estoy pendiente para para poder solucionarlo, pero yo creería que ya terminé con todos. Fue una tarea pesadita, pero terminé con todos y esperaría, de hecho, justamente hoy me voy a tratar la manera de enviarles, aunque sea noche o programarlo para mañana en la mañana, este diploma del día de hoy, así que primero ellos puedan tenerlo prontito, ¿verdad? Para poder cerrar completos el año. Cualquier cosa, igualmente, saben que pueden contar con nosotros en Edify. El licenciado Marlon está siempre ahí pendiente. La licenciada Mayrita siempre les tiene ahí un gran cariño y amor. Y mi persona también está para poder servirles en lo que necesiten, ¿verdad? Igual nuestro director Rafael Duarte está pendiente de todos ustedes, brindándoles también ese cronograma de capacitación, ¿verdad? Así que, sin más, voy a terminar con lo que siempre terminamos, pero hoy de una manera muy, muy especial. Así que, ¿qué tal si me encienden esa cámara? Ya es la última foto del año. Vamos a guardarla, vamos a apreciarla de que estuvimos ahí pendientes, ¿verdad? De todo. Ahí está la licenciada Beatriz, ya, ¿verdad? Ya había hizo el bolito, licenciada, está muy bonito. Quiero ver la licenciada Fátima, también la licenciada Brenda, la licenciada Claudia, la licenciada Patricia, la licenciada Damaris, ahí está también. Quiero ver, está el licenciado Samuel también, en el estilo navideño. Está la licenciada Tania, la licenciada Claudia, la licenciada Irmita también, que ahí está pendiente, la licenciada Paula. Todos, todos y todos que están ahí pendientes, ¿verdad? Así que voy a prepararme aquí para poder tomar una fotografía especial en donde
pues vamos a cerrar y culminar todo un año. Así que nuevamente, muchas gracias por su tiempo y esperamos verlos nuevamente en el 2025. ¿Ok? Voy a contar y a la cuenta de 3, si no tienen cámara, pueden colocar también un emoji para que también... Ahí está la licenciada Mayrita, que también ya fue por su gorrito, ¿verdad? Bueno, entonces, a la cuenta de 3, el licenciado Rafael también ya ahí encendió. A la cuenta de 3 voy a poner para que ustedes puedan ponerme ahí su emoji de cómo se han sentido en el año, ¿verdad? Para sentir esa emoción. ¿Sí? Cuenta de 1, 2 y 3. Ahí está, ya los puedo tener a todos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Creo que ya con una me alcanzó ahí para poder tomarlos a todos. Repito nuevamente, muchas gracias por todo su tiempo, por todo su amor, por todo su compromiso con querer mejorar la educación salvadoreña. Es una labor grande, es una labor pesada, es una labor que ustedes y nosotros estamos haciendo. Así que a sentirse orgullosos y, primero Dios, el 2025 sea un año muy próspero para todos. Que pasen una feliz Navidad, que tengan una buena noche, un buen fin de semana y nos vemos, primero Dios, el siguiente año. Adiós, nos vemos. Feliz Navidad a todos, que Dios los bendiga por siempre. Navidad. Hasta el otro año. Gracias, licenciado Pedro, increíble. Con gusto, Licenciada Mayrita, bendiciones. increíble. Yo me quedo Ingeniero, aquí, gracias. ya saben, yo me quedo aquí un Adiós. ratito por si alguien Chévere, tiene algo pues. de un diploma, pues yo aquí me quedo pendiente, ¿verdad? Pero yo creería que no. Yo tengo una consulta, licenciado, el de planificación no me llegó. Vamos a verlo ahorita, justamente. Dijo que iba a averiguar porque se acuerda que yo había puesto los dos